señores autoridades de diversos sectores del Poder Ejecutivo. Me parece que es muy interesante el conjunto de la información que hay, pero hay una situación de base que lleva a la confusión. Una cosa son los precios del gas cuando es gas natural y otra cosa son los precios del gas cuando es un derivado del GLP. El GLP, es gas licuado de petróleo, está atado al precio internacional del petróleo. El gas natural no está atado al precio internacional del petróleo, depende de las condiciones concretas que tenga cada país o cada zona. Y muchas veces se confunden, por eso es que se juega con cifras y se juega con alternativas que están mezclando los temas. Una cosa es distribuir derivados del petróleo y otra cosa es distribuir el gas natural. En ese sentido creo que es necesario precisar, por ejemplo, ahora en el país tenemos una ampliación, una confirmación de un lote que tiene ya reservas de petróleo 2 TCF y más que se anuncian y que toda la discusión es cómo va a salir y si sale para dónde sale y cómo sale, si va a ser parte del esfuerzo para tender un ducto de todo el sur hasta la costa y que permita juntar conjuntamente con el gas del lote 88 y así tendríamos el sustento para poder garantizar el gasoducto surandino. Si no tiene destino a una petroquímica, no hay gasoducto surandino y no va a haber masificación del gas natural domiciliario, porque la entrega del gas natural vía camiones es una entrega selectiva. O sea, en los próximos 5 años se va a poner 10.000 casas con gas en Arequipa. ¿Eso es masificación? Eso es una cosa selectiva, limitada. Masificación es que llegue la tubería y la tubería tenga sus ramales y llega al conjunto de las casas, el gas natural. ¿Por qué hay gas natural en todas zonas, ciudades enteras de Europa? Porque está masificado el gas que lo traen desde Rusia, lo traen desde Argelia. Aquí el gas tiene fuentes. Tenemos una ventaja, tenemos una fuente y ahora con pruebas muy claras de sus reservas en la Amazonía, en particular en el Cusco, pero también tenemos una fuente en Piura. El proyecto que hay de Piura es un proyecto basado en que Piura es posiblemente no autosuficiente, pero tiene una fuente de gas muy grande. Entonces, todo el proyecto que se ha, por ejemplo, señalado para masificar el gas en Piura, se basa en que los principales consumidores del gas en Piura van a ser la refinería y la central hidroeléctrica. Ahí va a estar el 80%, y eso va a permitir que se obtenga el recurso para que llegue el gas a los domicilios de Piura, de Tumbes y de zonas aledañas. El gas natural, no el GLP, no el gas derivado del gas licuado de petróleo. Por eso creo que en el caso de Piura, la oferta que se está haciendo para poder masificar el gas es muy importante, está basado en esos dos grandes mercados. Pero justamente discutimos la vez anterior en la Comisión de Energía y Minas que sería un grave error entregar ese sistema a un operador monopólico en el Perú, que termine operando prácticamente vía, como eso, en Lima con Cálida, en el sur también y en el centro también tendríamos un solo operador central que monopólicamente va a manejar el gas en el Perú, cuando ahí debería haber garantías de competencia. Por eso, en el caso del gas, ciertamente ya se fue el congresista que habló de los 12 soles, pero el gas natural conectado a los domicilios sí es pues 12 soles, y no piden las facturas a la gente. Lo que ocurre es que cuando no hay competencia, pasa cosas como lo que está ocurriendo ahora, que la empresa Cálida lo que hace es poner como si fueran tarifas de gas licuado de petróleo, y su distribución es una distribución abusiva. Por eso es que inclusive le cobran las tarifas a los usuarios, cosa que debería ver los INERMIN, deberían ver los que investigan. ¿Por qué le cobran una tarifa de transporte? Cuando yo pregunté a la gente de Cálida me dijeron que esa tarifa de transporte porque están pagando el gasoducto que se construyó para traer el gas a Lima. Es una mentira, eso es para ingenuos o para ignorantes. Ese gas, ese tubo lo pagamos todos los peruanos y está pagado hace rato. Esa tarifa de transporte es un abuso sobre el usuario. Entonces, creo que es necesario precisar adecuadamente las diferencias para decir que la masificación del gas natural tenemos en el Perú ahora oportunidad porque tenemos gas. Tenemos que garantizar las tuberías. El Estado debe garantizar las tuberías, junto con el sector privado, que va a participar. En este caso, en el caso más claro es en Lima. En Lima el gas
ha servido sobre todo para la generación eléctrica, sobre todo. Y en segundo lugar para las industrias. Y en tercer lugar para los domicilios. Y si no hubiera habido una presión de los ciudadanos, no habría gas natural en los domicilios. Ahora el gas está llegando a los domicilios y recién se están preocupando de establecer las fórmulas para que llegue adecuadamente. Y creo que estamos en ese momento de garantizar que se masifique el gas natural domiciliario y que se reemplace definitivamente el GLP. Por eso la posibilidad de que se envase los balones de GLP en los grifos no es una alternativa masiva en Lima, es una alternativa para un sector de la sociedad. Que lo pueden hacer, pero no es una alternativa de la masificación general de los ciudadanos para el uso del gas natural como combustible domiciliario, que es la otra que se está en este momento llevando a cabo y que tiene que garantizarse y extenderse. Un último aspecto. Creo que es cierto que las disputas por evitar el abuso tarifario, se han señalado varias disputas en términos de la gasolina, o sea, todo lo que tiene que ver con el petróleo, hay mucho abuso, tiene que enfrentarse, tiene que regularse. Pero también en el caso del gas natural hay que evitar que existan monopolios como estos de manejar la distribución de todo el gas por parte de una gran empresa que sea la que maneje en todo el Perú la distribución, sea a domicilio, sea vehicular, pero del gas natural. Esa empresa terminaría haciendo otra vez un abuso de posición de dominio. Y en el caso de Lima se requiere evitar que Cálida haga un abuso de posición de dominio. Lo que ha ocurrido con Cálida en Lima es que ha hecho un abuso expreso. Y cuando Ocinermin, de manera adecuada, le exigió a Cálida que la conexión interna de los domicilios no se haga por Cálida, sino se haga la conexión interna por especialistas que compitan con Cálida en los precios al usuario, ¿qué hizo Cálida? Le metió un juicio a Ocinermin y paralizó la construcción de los ductos en Lima y paralizó la masificación del gas. Ha tenido que pasar 3 o 4 años para que ahora tenga que reconocer Cálida que va a haber competencia en esa instalación interna. Pero esa judicialización la pagaron 140.000 usuarios que tuvieron que pagar el precio más alto del gas. Y ahora, en vez de devolverles el dinero, lo que están haciendo les están limitando, pero ya al final se aprobó. Ya salió el decreto supremo y ya hay un proyecto de ley en la comisión para que se garantice ese punto. Por eso creo que si se resuelve bien esos aspectos, tanto en Lima como en el resto del país, y se hacen las tuberías, y además tenemos las condiciones para hacer las tuberías en todo el sur. En la Amazonía hay gas natural más limitado, pero hay gas natural. Hay que ver las formas, cómo se garantiza el abastecimiento del gas natural, distinto al GLP. Y el gas licuado de petróleo hay que usarlo también, pero es un combustible sustituto y de otras características en el abastecimiento de la población. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Armando Villanueva. Gracias, señor presidente. Permítame recuperar por unos instantes la conducción de la sesión porque me dicen que tenemos que cumplir con la formalidad de la aprobación de la sesión ordinaria 21. Así que consulto a los miembros de la Comisión Permanente o de la Comisión de Energía y Minas la aprobación de la sesión permanente, de la sesión 21ª ordinaria. Estamos en quórum. Está el congresista del Águila. Sí, estamos en quórum. Consulto quienes se opongan. Aprobado. Igualmente consulta la dispensa de la aprobación del acta para poner, para la dispensa del acta, de los acuerdos, de la aprobación del acta para poner en funcionamiento los acuerdos que se voten en esta sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a levantar el brazo. Muy bien, gracias. Permítame, señor presidente, ahora devolverle la conducción para tomar la palabra y decir algunas apreciaciones al respecto. Señor congresista Armando Villanueva. Gracias, señor presidente. Creo que hay cosas muy centrales que se han dicho. Por ejemplo, este tema, bueno, en el momento en que explicaba el presidente de Ocinermin los precios que se tenían en el mercado nacional respecto del GLP envasado, yo me ponía a pensar en el precio que tiene un balón de gas en Camisea, 70 soles, precios que no los tiene registrado. O más lejos, en alguna comunidad, 120 soles. Esos precios sería bueno que los tengan, no para que efectivamente se haga la comparación, sino para tener presente que ahí tenemos una deuda pendiente para resolver ese tipo de precios que afectan precisamente a los dueños del gas. Otro aspecto central que hay que adoptar es que el precio que
proviene, del cual se extrae el gas, el precio del gas que proviene de Camisea, tiene un precio regulado porque proviene del lote 88. ¿Cómo así este precio termina permitiendo que las plantas sean las que se beneficien con el 71% de los costos en una evidente muestra de exagerado beneficio económico? Y resulta que entre las plantas procesadoras estaría Petroperú, y ahí tendríamos algo que recibir como comentario del presidente que precisamente está acompañándonos esta mañana. Y no solamente eso, preguntarle a Osinelmin qué sentido tiene que tengamos en el lote 88 un precio regulado para el mercado nacional cuando termina especulándose al punto de duplicar y más que triplicar en el precio al consumidor final, porque si el precio del productor con Plus Petro es 10.60, que equivale al 29% del costo final al que se vende al público, 36.47 soles, estamos ante evidente un proceso sumamente distorsionado que no ayuda sino a la especulación y a la sobreganancia exagerada por parte de esta cadena que parte a partir del productor. Eso habría que encargársele al Ejecutivo, al Ministerio, al mismo Petroperú, para ver cuál es la solución. Porque en la aparente decisión de que es el mercado el que determina los precios finales al consumidor, estamos permitiendo que el costo final sea 3 veces superior, ¿qué? 3.6 veces al precio del productor. Y esto obviamente no se puede consentir un Estado que sí controla el precio, que se consigue con el gas que conseguimos o extraemos del lote 88, pero distraemos exageradamente la función del Estado cuando permitimos al mismo tiempo y echamos al mercado los precios del consumidor final. Se han sugerido algunas medidas que el Ministerio, habría sido bueno que el ministro pudiera estar acá, sin embargo el Ministerio de Energía puede adoptar, lo ha sugerido el presidente de los grifos acá, cuando sugiere la posibilidad de la recarga de balones, que podría permitir un 30%, 33% casi automático de rebaja, porque ha dicho que el costo del balón que pudiera cargarse o recargarse en un grifo podría llegar a un precio de 23, y eso automáticamente nos lleva a deducir del precio de $36 una rebaja casi automática del 33%. Es una medida que podía inmediatamente adoptarse, además con las medidas complementarias como permitir ese balón de gas, digamos, más controlable porque es transparente, podría ser transparente como ocurre en Europa y en un vecino país nuestro. Así que creo que hay medidas inmediatas. Es más, hay una conclusión acá que no solamente podría o debe ligarse con la evaluación de los precios del GLP, sino también con los precios de los líquidos, porque hay una evidente conclusión que ya se ha dicho muchas veces. Mientras los precios, cuando suben en ascensor, cuando bajan, sobre todo para cuando se transmiten para el usuario final, bajan por escalera. Y esta es una realidad que yo creo que debía ser adoptada con mucha seriedad por parte del Ejecutivo, porque hay que adoptar ciertas medidas. Las mismas que se han prepublicado, por ejemplo, para garantizarles las concesiones tanto a los concesionarios del norte como a los concesionarios del sur. La pregunta sería si es que los términos de esta prepublicación están fundamentalmente orientados a garantizarle precios más competitivos, hoy día que estamos discutiendo precios para los usuarios tanto del norte o del sur, o simplemente están orientados a garantizar la concesión. Ese es un tema muy importante hoy día que discutimos los precios. Finalmente, una política de masificación del gas natural a contracorriente de aquella política que fue promoviendo el GLP, siendo que el GLP hoy día es el producto que ya lo importamos y que menos tenemos, que es contradictorio obviamente a la necesidad de promover el GNB, que ha decaído en los últimos tiempos, nos lleva a preguntarnos cómo es que vamos a reivindicar al centro-sur peruano, que no tiene una sola instalación domiciliaria,
no tiene un solo vehículo público, privado, una sola industria, ¿no?, que está movida y que esté movida por el GNB. Una pregunta adicional. ¿Es compatible pensar en mantener las características y condiciones de la concesión que fue resuelta con Graña y Montero, pese a los años que se tuvo, dirigida, orientada solamente a masificar el gas en las principales ciudades, cuando es momento de iniciar, como se ha discutido en la comisión, un proceso de masificación más inclusiva, más masiva, que no solo atienda a las ciudades capitales de las regiones o departamentos del centro-sur, sino en ejemplo de una política real, siguiendo además el ejemplo de los otros países vecinos nuestros que han logrado masificar real y efectivamente el gas natural, siendo que al mismo tiempo esa es una tendencia mundial, latinoamericana. Habría que implementar más allá de esa concesión que solo pretende atender a las capitales de departamentos, en el caso fundamentalmente del centro-sur y particularmente de Cusco. Finalmente, una pregunta para los miembros del Ejecutivo. ¿Tiene sentido mantener este fondo de estabilización para el GLP, para hogares, si esto está provocando el contrabando interno que ha sido denunciado hoy día por el presidente de los grifos y también por los consumidores? Creo que hay que darle mucho más empeño, mucho más responsabilidad al Ministerio de Energía y Minas. Qué bueno que se hayan quedado los viceministros que tienen la especialidad, aunque habría sido interesante que tuviera una respuesta ya precisa para estos temas, porque venimos tratando estos en el afán de cumplir con nuestra función del control político y fiscalización desde hace mucho tiempo. Creo que son temas centrales y merecerán la atención de las comisiones que estamos reunidas acá, no solamente hasta la culminación de esta legislatura, sino más allá inclusive. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Villanueva. Congresista Cleito Bermán. Gracias, presidente. Esta reunión tiene que ser fructífera. Creo de que el día de hoy, habiendo escuchado la parte de los reguladores y también los consumidores, aquí está el presidente de Petroperú. Si hablamos de regulación del combustible, tiene que partir de esta institución. Porque si en Petroperú, en un grifo de Petroperú, el galón de diésel va a costar, ejemplo, 9.50 o 10.50 y en Repsol va a estar 10 soles, o sea, no sé en qué país estamos. Entonces, comprometerlo al ministro de Energía y Minas, en este caso al Ministerio de Energía y Minas, para que puedan regular mediante Petroperú el tema del combustible. Es muy lamentable, presidente, el caso de energía eléctrica. Yo tuve, el cargo de alcalde de un distrito rural en la región de Pasco. La municipalidad hace todos los gastos para la instalación de la red primaria y secundaria de la energía eléctrica de un centro poblado. Terminas a hacer toda la construcción, toda la instalación con un proyecto de inversión, llega el famoso regulador, en este caso Electrocentro, tiene la conchudez de no recibirte esa instalación, la conchudez de no recibirte. Pero más conchudo, lo conecta a la energía eléctrica, no te recibe, pero sí cobra a los usuarios del consumo de energía eléctrica. Y me he quedado sorprendido aquí en la ciudad de Lima, en un asentamiento humano, he visto igual, que a los pobladores le sacan un costo, presidente, por medidor, por cable y postes, o sea, todo un costo de inversión para que pueda pagar cada usuario. Va a la empresa, simplemente le conecta la energía, ni siquiera hace ninguna inversión y cobra mensualmente. En ese país vivimos, presidente. Entonces, lamentablemente, si hacemos una evaluación, el Estado hace grandes inversiones para electrificar sus pueblos, pero los usuarios, nosotros los peruanos, no nos beneficiamos. Viene un tercero, se lleva la plata. O sea, entonces, ¿por qué el Estado ha hecho tanta inversión? Estoy de acuerdo, así como de repente algunas empresas telefónicas han puesto sus cableados, han puesto sus inversiones y tienen que cobrar al usuario, creo de que se lo merece pagar porque nos están ofreciendo un servicio. Pero que el Estado invierta dinero para satisfacer sus necesidades de nuestros pobladores en el tema de energía eléctrica y va a venir un zángano solamente a cobrar,
Yo creo de que no es justo, presidente, y eso debemos tomarlo en consideración para que, en este caso, el Ministerio de Energía y Minas pueda regular también esa parte, presidente. Gracias. Congresista Johnny Lescano, como último orador. Sí. Me pido interrupción el Congresista Arce. Gracias, señor presidente. Por intermedio suyo, saludar a los funcionarios de las diferentes instituciones que han venido a exponer. Solo algo muy corto para dejarles como reflexión, más que una pregunta, aunque sí también tengo una pequeña pregunta por la expectativa permanente que existe respecto al consumo de gas, sabiendo que es un producto de primera necesidad. El gas doméstico está en todos los domicilios y podemos decir que todos en nuestra casa, los que no tenemos acceso al sistema de gas natural, compramos un balón de gas. Y evidentemente los precios son bastante altos comparativamente con lo que sucede en otros países de Latinoamérica. Ya nos hemos dado cuenta que hay alternativas para solucionar. Entonces, deberíamos buscar ese mecanismo y creo que la Comisión de Defensa del Consumidor es uno de los espacios donde se podría resaltar. La otra gran preocupación que se tiene es cómo se está actuando, cómo se está coordinando a través de las diferentes instituciones. ¿Hay alguna instancia que permite ese nivel de coordinación o es solo este espacio del Congreso que muchas veces los convoca? Porque deberíamos institucionalizar un espacio mayor que permita hacer un trabajo mucho más coordinado para poder garantizar la defensa de los consumidores, para garantizar que se respete los precios, porque permanentemente la respuesta es vivimos en un estado donde prima la libertad de mercado, donde la oferta y la demanda regula. Yo soy hombre de izquierda, soy muy crítico al modelo económico, pero en esa visión de querer que el mercado regule debería haber mecanismos de control y pasa por tener un Estado fuerte, un Estado regulador con capacidad para que pueda sancionar estas imperfecciones, esta posición de dominio de algunas empresas o inclusive cuando hay perversiones como la concertación de precios. Entonces, señor presidente, sería importante que se genere ese espacio institucionalizado y que no solo sea el Congreso, de repente a nivel de ustedes, cómo coordinan para que podamos hacer un trabajo mucho más efectivo en busca de lograr precios justos y que se defiendan los intereses de los consumidores. Gracias. Congresista Johnny Lescano. Presidente, muchas gracias. Saludar a los colegas y a los señores invitados. No sé por qué razón, es mi primera observación, señor, no está quien represente a las empresas envasadoras de gas licuado de petróleo, porque han debido estar acá, porque ahí es uno de los reclamos que son masivos de la población, es que el balón que nos llega de gas está muy alto, muy caro. Y las empresas no han venido, solamente está el representante del Consejo Directivo de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios del Perú, pero no están las empresas envasadoras. No sé si no han querido venir, no han aceptado la invitación, o cuál ha sido la razón por la cual no se ha convocado a estos señores que han debido venir a dar una explicación sobre este recurso natural que tenemos en el Perú. En segundo lugar, señor presidente, está pasando lo que pasa con nuestros precios, no solamente de alimentos, que fue todo un escándalo, sino con otro tipo de productos porque tenemos instituciones débiles, indiferentes. Ya lo hemos dicho varias veces acá en el Parlamento. Mire, aquí tengo el reporte de los problemas de los combustibles y desde el año 2011 al 2015 se ha abierto una investigación en el Indecopi sobre el mercado de ventas del gas natural en grifos y estaciones de servicio. Han pasado, es decir, desde esa fecha, 2011, 6 años. Y no hay ninguna solución, no hay ninguna resolución. El Estado, bien, gracias. 6 años para determinar algo que no requiere pues una investigación grande, ¿no? Profunda, ni es que estaremos haciendo mega obras, mega estudios, mega investigaciones. 6 años. Y aquí está el presidente Indecopi, que no sé por qué está acá, ¿no? Pero 6 años. ¿Qué se ha hecho, señor? Nada, nada. Por eso pasa lo que pasa, porque los empresarios saben que violando la ley tienen más ganancias que cumplir las obligaciones que les impone el Estado. Violando la ley. Tan cierto es eso, que voy a repetir nuevamente, que empresas de papel higiénico violaron la ley, concertaron precios, se les impuso 171 millones de multa a una y no sé, 200 y tantos a otra,
y les perdonaron a una todo y al otro 50%, que llega a 223 millones. Saben que violar la ley es negocio, porque la debilidad de las instituciones les permite eso, pues violen la ley que nosotros les perdonamos la multa. Ese es el mensaje, y han establecido toda una estructura normativa que les permite hacer eso. Y los llamados procesos de clemencia y todo lo demás. Entonces, indignado, señor, porque la debilidad de las instituciones es terrible. Multas millonarias perdonadas, eso, en un país como en el Perú, que siempre decimos que nos hace falta la plata, se les perdona a las grandes transnacionales que maltratan a los millones de peruanos. Y algunos, señor, les puede provocar una sonrisa. Yo no sé por qué sonríen. Siempre vienen a sonreír, porque se sienten poderosos, apoyados por los grupos económicos, por la falta de decisión de las autoridades que están en el gobierno. Pero bueno, sonríen, pues, porque están en su sillón dorado. Y vienen a sonreír acá, al Congreso, faltando el respeto a todo el país. Burocracia dorada, como yo la califico, que son insensibles, hasta cómplices de todos los abusos que está pasando. Pero bueno, que sigan sonriendo nomás. Que sigan sonriendo nomás, que el pueblo a veces no lo ve, pero bueno, en algún momento tienen que responder. Mercado de venta de combustibles líquidos en Chimbote. 26 empresas involucradas. Se inició la investigación en el 2012 al 2015, han pasado 5 años y no pasa nada. En el primer caso habían 66 empresas investigadas del gas natural desde el 2011, 6 años y no pasa nada. Mercado de gas licuado de petróleo en sus presentaciones envasadas, balón de gas, granel y a nivel nacional granel. 2005, señor presidente. Han pasado 12 años y no pasa nada. 12 años. O sea, acá hablamos de los precios, hablamos que cómo tiene que ser la cadena de comercialización, que cómo viene el envase, que todo. Pero, señor, las infracciones que se han cometido, las vulneraciones que se han cometido, no reciben ningún tipo de resultado, ningún tipo de sanción. Mercado de venta del gas licuado de petróleo vehicular en Chiclayo, desde el año 2009, han pasado 8 años, no pasa nada. Y mercado de venta de gas licuado vehicular en Chimbote, del 2012, 5 años, y no pasa nada, nunca pasa nada. Entonces la pregunta es, ¿para qué hacemos estas sesiones? Qué bonito se dan los términos técnicos, qué bonito se habla, que estas recetas, estas propuestas, cuando la institución que debe velar por los derechos de la gente no hace absolutamente nada, pasando 5 años, 12 años, 8 años, impunidad pura, impunidad pura. Entonces la pregunta primera es, señor presidente, ¿qué está pasando acá? Que no hay ninguna responsabilidad, los procedimientos siguen, ¿no? Ahí están, terminan, exoneración de sanciones o se van al Poder Judicial y no pasa nada. Entonces la pregunta es, ¿por qué está pasando tanto tiempo? Porque esto no requiere mucha investigación, verificar la concertación de precios sin poner una sanción. Es porque o hay corrupción, o hay ineficiencia, o hay alguna cosa. Y no nos miremos la cara, pues somos políticos ya que sabemos cómo es la dinámica, entre comillas, de esto de la comercialización, donde la corrupción se mete permanentemente. Concertación en estos productos, ningún resultado. Ahora, sería bueno que los empresarios, señores empresarios, que tienen derecho a ganar las utilidades, pero conforme a ley, nos digan, pues, a ver, ¿hubo concertación de precios o no? Porque tiene que haber una respuesta, ¿no es cierto? Si están investigados, ¿sí o no? Y nos tienen que dar una respuesta contundente, porque aquí hay no solamente en los balones de gas, sino en las estaciones de servicio, hemos visto que el señor Renzo Lercari ha hecho unas propuestas del
digamos, del balón y todo lo demás que debían llenar en las estaciones de servicio, pero la concertación de precios no nos ha dicho nada. Nos tienen que decir, señor Elcari, ¿hay o no hay concertación de precios? ¿Hubo o no hubo? Porque aquí hay una investigación. Nos tiene usted que decir, porque si el río suena es porque piedras trae. Y nos tiene que dar una explicación, porque este tema generalmente se ve, se explica acá y no sucede nada. En segundo lugar, señor, el representante de Osinermin, que siempre indica, los precios son libres, que se vendan a la libertad del mercado. Pero estamos viendo pues cómo funciona el mercado, no somos locos. Se venden hasta la leche, se vende bambeada. En las otras cosas no se vende de la misma manera. Sí se vende, señor, sí se vende. Entonces dice, todo libre mercado, y ellos no tienen la entereza de decirle al Congreso del Perú, al Estado, oiga, esto ya no puede ser pues libre mercado. ¿Por qué? No porque quieran los parlamentarios, sino porque hay precedentes y hay otros servicios, otros productos que están regulados por el Estado. ¿El teléfono no está regulado por el Estado? Aunque pésimamente regulado, pero está regulado por el Estado. La electricidad también. ¿Y por qué no el gas? Si ese gas se lo compran las amas de casa, sirve para la comida, para cocinar la comida. ¿Por qué no el gas? ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué Osinermin solamente nos viene a responder con el facilito, es decir, la relación de precios que hay en las diferentes estaciones de servicio, en los diferentes lugares, que no resuelve nada al ciudadano? Usted le dice, oye, en San Juan del Lurigancho está más baratito, a una señora de Villa María del Triunfo, a ver si va pues a San Juan del Lurigancho la señora de Villa María del Triunfo. No hay ninguna razón, señor, no sirve mucho el facilito.